Capítulo 5. Un llamado a la aventura. Scott Harrison nació en Filadelfia, Estados Unidos. Formado en un hogar creyente en Dios, decidió huir a Nueva York a vivir la vida que siempre soñó. Con una banda musical que había creado en sus años de adolescente, se embarcó en un viaje con el objetivo de alcanzar el éxito. En Nueva York, su banda empezó a tener cierto éxito, aunque no se dieron el suficiente tiempo para alcanzar el contrato soñado. Scott, siendo sincero, contaba que todos se odiaban entre sí. Así que llegó el momento en que disolvieron la banda musical. Para este momento, Scott ya estaba sumergido en bares, fiestas y alcohol. Ahora sin banda, pensaba cuál debía ser su siguiente paso. En este proceso, Scott se había dado cuenta de que el promotor de su banda estaba haciendo buen dinero. Así que decidió asociarse con él y comenzar su nueva carrera como promotor en Nueva York. Poco a poco empezó a tener éxito. Llegó un momento en que era tan exitoso que compañías de licor le pagaban miles de dólares solo para que tomara su marca. Era tan conocido en ese mundo que había sido entrenado en cómo mover su muñeca rápidamente, para que en todas las fotos que le tomaran apareciera en perfecto ángulo su Rolex de oro. A apenas 28 años tenía no solo su Rolex, sino también un piano de cola en su apartamento, un BMW y una novia que era modelo de vallas y revistas. Scott confiesa que consumía masivas cantidades de drogas, no porque era adicto, sino porque la vida le parecía profundamente aburrida. A pesar de sobreabundar en cosas, su vida carecía de sentido alguno. Para celebrar cierto año nuevo, Scott viajó con unos amigos a Punta del Este para disfrutar de una vacación espectacular. Todo había estado planeado a la perfección. Noches de póker, fuegos artificiales, caballos, cenas, sirvientes, etc. Ese viaje cambió a Scott para siempre. Allí recibió un llamado a la aventura. En un proceso de profunda reflexión, Scott se dio cuenta de que era una de las peores personas que conocía. El éxito lo había llevado a ser arrogante y egoísta. Pudo ver claramente en sí mismo, además de en las personas alrededor, las consecuencias que acarreaba su oficio. Scott finalmente admitió que estaba en la quiebra emocional, espiritual y moral. Para el momento en que Scott regresa a Nueva York, algo pequeño había cambiado en él. Había un llamado en su corazón para hacer algo diferente. Dijo: ¿qué tal si decido servir a Dios? Pero no de la manera hipócrita que vi cuando era niño, sino más bien, ¿qué tal si sirvo a otros? Ese día, Scott tomó la decisión de dar un año de su vida a alguna causa humanitaria. Dejó todo lo que tenía atrás y comenzó la búsqueda de su aventura. Así como en el caso de Scott, normalmente el llamado a la aventura no llega claramente definido, pero sí es algo que sentimos dentro, es algo que nos llama, es como si hubiéramos nacido para ello. Para algunas personas el llamado es algo gigante que cambiará su vida en 180 grados para siempre. Para otros, serán pequeños pasos que te llevarán a comenzar a narrar la historia que jamás imaginaste. Independientemente de cuál sea el caso, podemos empezar a detectarlo si reflexionamos en nuestra pasión. La pasión. ¿Cómo podemos detectar lo que nos apasiona? Esta es una pregunta que me hice por muchos años y constantemente la recibo de parte de los seguidores de mi blog y podcast. Existe una conexión clara entre llamado y pasión. La pasión es como esa pequeña pista, esa pequeña linterna que nos alumbra, tan solo unos metros cuando nos adentramos en la neblina de una noche oscura. Si queremos detectar nuestro llamado, necesitamos seguir nuestra pasión. Uno de los mayores problemas que he visto es que las personas no saben claramente lo que significa la palabra pasión. Para muchos, la pasión es como una inclinación.
preferencia o deseo muy vivo por alguna persona o cosa. Así conocemos la pasión. Tengo pasión por aventurarme en las montañas y estar en contacto directo con la naturaleza y mi creador. Tengo pasión por un juego o me apasiona comer costillas de cerdo a la barbacoa cada vez que tengo la oportunidad. Algunos se apasionan por correr mientras otros se apasionan por jugar con su perro. Unos tienen pasión por traer justicia al necesitado, mientras otros están apasionados por revisar su perfil en las redes sociales. Si la pasión es simplemente una inclinación, preferencia o deseo muy vivo, ¿cómo diferenciamos la pasión que conecta con nuestro llamado frente a la pasión por las costillas a la barbacoa, o por hacer ejercicios, o por ver nuestro programa favorito? El concepto de pasión, el que quiero definir en este libro, tiene que ser más elevado, más amplio, más inspirador. ¿Recuerdan a mi amigo Dave, el que me llevó a conocer a Donald Miller? Él siempre anda pensando en grandes ideas. Una noche que estábamos cenando juntos, decidimos hablar del concepto pasión. ¿Qué es pasión para ti, Dave?, le pregunté. Después de su respuesta predecible, en la que me explicaba con clichés que pasión era lo que le traía vida, emoción, etc., por un segundo reflexionó y me dijo: mi pasión no solo viene de lo que me gusta hacer, mi pasión viene también de lo que odio más profundamente. Ahora sí veía venir algo interesante, algo digno de colocar en un libro. ¿Sabes?, me dijo, yo siento odio, rabia por muchas cosas. Algunas de esas cosas son insignificantes, no tienen importancia. Son como cuando me atasco en el tráfico o se me acaba la batería de mi celular. Pero hay otras. Hay otras. Ya le podía ver el fuego en los ojos como si fuera a aniquilarme en una película de X-Men, que no las soporto. No las soporto a tal punto que necesito hacer algo para que cambien. Pobreza extrema, esclavitud sexual, falta de servicios básicos como agua, comida y educación en países del tercer mundo. Eso hace que me hierva la sangre. Gracias a esa pasión, Dave decidió utilizar su empresa distribuidora de café, no solo para vender un excelente café y hacer una utilidad, sino también para educar a aldeas en Centroamérica en la forma correcta de la producción del café, con el fin de que puedan autosustentarse, desarrollarse como comunidad y escapar de la pobreza. Entonces, la pasión tiene que ver con un deseo o inclinación por lo que está bien, pero también tiene que ver con rabia y rechazo hacia lo que está mal. Pero aún había algo que no terminaba de cerrar. ¿Por qué tantas personas tenemos un deseo o inclinación hacia algo, o como Dave, una rabia o rechazo hacia otra cosa, e igual no actuamos ni hacemos una diferencia? Yo creo que tiene que haber algo en el concepto de pasión que clarifique el hecho de que si no te lleva a la acción, a hacer una diferencia, entonces no es pasión. Lo que me lleva a otro amigo, Todd Henry. A Todd lo conocí por esos milagros del destino. Un amigo del hermano de un amigo, cuando supo que estaba por escribir un libro, me presentó a él. Todd era el director creativo de la iglesia más grande de Cincinnati, a donde semanalmente asisten entre 15,000 y 20,000 personas. Todd, como creativo, es un profundo pensador. Por un deseo vehemente de educar a otros y celebrar el proceso creativo del ser humano, comenzó un podcast que creció inmensamente y que luego lo llevó a ser escritor y orador a tiempo completo. Todd es un experto en el área de la pasión. De hecho, en su libro Die Empty, Unleash Your Best Work Every Day, Muere vacío, entrega lo mejor de ti cada día, dedica un capítulo completo a discutir lo que él denomina pasión productiva. Pasión productiva
Es una pasión que invariablemente te lleva a la acción. Al conversar con él, me dijo, pasión no es solo emoción y entusiasmo. La pasión tiene otro ángulo, el del sufrimiento. Basta con buscar la definición de la palabra pasión en el diccionario para encontrar dos definiciones que parecerían diametralmente opuestas: deseo e inclinación por un lado y padecimiento y sufrimiento por el otro. En las palabras de Todd, pasión es algo por lo cual estás dispuesto a sufrir para lograrlo. Ahora sí tenemos una definición correcta de pasión. La pasión viene de un deseo muy vivo o una inclinación. También puede nacer de la rabia y el rechazo por las cosas incorrectas e injustas de este mundo. Pero al final necesitamos estar dispuestos a sufrir. Necesitas definir tu pasión. Existen determinadas preguntas que te ayudarán en el proceso. ¿Por qué o cuál cosa tienes una preferencia o deseo vivo? ¿Qué sientes que más que un trabajo es un llamado? ¿Alguna vez has sentido que hubieras nacido para algo? ¿Existe algo que te dé rabia, que rechaces rotundamente? Después de que hayas respondido alguna de estas preguntas, o todas, verifica preguntándote lo siguiente. Cuando estoy haciendo lo que definí como pasión, ¿sigo entusiasmado y pensando en lo que tengo que hacer mañana? ¿Mi pasión motiva a mi imaginación? Si heredara $1.000.000, ¿continuaría haciendo lo que definí como pasión? Definir tu pasión es un paso sumamente importante. Las personas, por lo general, lo evitan porque creen que saben lo que quieren. La realidad es que resulta un proceso de mucha introspección y no es sencillo. Recuerda que tu pasión es como la linterna que te alumbra en la neblina de la noche. Si no la tienes definida, saldrás a tu aventura sin linterna y podrás terminar frustrado en donde nunca soñaste estar. Ahora bien, definir tu pasión no es el único paso. Muchos motivadores baratos te convencen de que la pasión es lo único que necesitas para cumplir tus sueños. Simplemente haz lo que te da pasión y serás feliz, dicen muchos. Eso es verdad si tienes un padre millonario que te mantenga, pero no es la realidad de la mayoría. Definir tu pasión es crucial y lo más importante, pero no lo único. Necesitas entender que tu esfuerzo tiene que estar dirigido por la intersección de tu pasión, tu capacidad y el mercado. La capacidad. Luego de mi experiencia desgarradora cuando las dos jovencitas se derritieron por mi amigo Juan Carlos al escucharlo tocar el piano, y que me llevó a aprender el instrumento con el objetivo de no estar más solterito, me apasioné por la música. Ya no era por las chicas, sino por el placer de crear algo que antes no existía, siguiendo las estructuras, escalas y melodías del arte musical. Con el tiempo mejoré y mejoré, pero nunca al punto de ser un pianista profesional. Llegó el momento en que tuve que decidir si esto era mi futuro o un pasatiempo hermoso, necesario y restaurador, pero al fin un pasatiempo. Uno de los errores más comunes que encuentro es que las personas piensan que si tienen pasión por algo, entonces automáticamente son buenas en eso. Creen que el simple hecho de tener pasión les da una ventaja competitiva en el área. La realidad es que te da una ventaja competitiva cuando te comparas con las personas que no han trabajado en ese campo o desarrollado esa habilidad, tal como el piano me dio a mí una ventaja competitiva sobre mis amigos y familiares. Pero cuando entras al mundo de la música, cuando te comparas con pianistas que están tocando piano desde los 5 años de edad, te das cuenta de que ellos están en otra liga. Ahora bien, sí existen cosas que te apasionan donde tú eres bueno. Es necesario que las encuentres. Este es un proceso en el cual necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. Para responder esta pregunta,
Puedes apoyarte en tu familia, tus amigos o tu mentor. Necesitas reflexionar y preguntarte, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué soy yo mejor que todo el mundo? Siempre recuerdo a otro de mis más grandes amigos y mi mentor, Peter Blanco. El tipo es una máquina. Recuerdo entrenar en mi bicicleta por meses para salir con él y ver cómo me vencía en una bicicleta barata y oxidada. Una vez decidí trotar 1 hora diaria por varios meses solo para ver cómo en segundos me dejaba atrás sin misericordia. Peter hacía karate y siempre me decía que nunca le dolían los golpes de los otros. Por alguna razón, quizás debido a entrenar tanto desde niño o simplemente su condición genética, no le dolían los golpes. Y no estoy bromeando. A veces hacíamos competencia entre varios, de pegarle en su hombro con toda nuestra fuerza, solo para verlo reír, y luego hacernos salir corriendo cuando él decidía partirnos en dos. Ese tipo de habilidades son a las que me refiero. Si reflexionas, estoy seguro de que te darás cuenta de ciertas fortalezas que tienes en ti. Así como cualquier actividad física o deportiva eran pan comido para Peter, en tu caso podría ser la capacidad de negociar que tienes, o de ser empático con otros, o tu capacidad de servir sin esperar nada a cambio. A lo mejor eres cómico y alegre, a lo mejor cuando dibujas o cuando diseñas una prenda de vestir, todo el mundo te admira. Tú tienes grandes fortalezas, solo necesitas callar y escucharte. Hace muchos años me embarqué en uno de mis más grandes riesgos. Decidí montar una tienda que daba múltiples servicios de telecomunicaciones. La inversión era gigante, así que tuve que buscar a una persona muy especial que creyó en mí. Ya con el dinero en mano, alquilé un local y comencé la remodelación. Rápidamente pagué por los equipos de telecomunicación y empecé a planear la instalación para estar listo cuando llegaran. Con más del 80% del dinero invertido y sin manera de recuperar, la junta de condominio del edificio donde estaba mi local decidió, por unanimidad, no permitirme la instalación de una antena que era necesaria para el funcionamiento del local. Después de múltiples reuniones, trancazos de puerta en mi cara y cartas para adelante y para atrás, ellos decidieron someterlo a votación en una junta con el edificio. Al llegar a la junta, increíblemente angustiado, comenzó la votación, y entonces me percaté de que iba a perder casi por unanimidad y prácticamente sin ningún tipo de negociación. En medio de mi desesperación llegó un momento en el que decidí tomar la palabra. No recuerdo exactamente lo que dije, pero sí recuerdo que poco a poco, mientras hablaba, las personas iban sintiendo empatía conmigo. Pude ver cómo, de forma casi milagrosa, la posición de muchos cambió, y no sé si por compasión o convicción decidieron votar por mí. Esa noche gané la votación de manera inesperada. Pero lo más importante esa noche no fue que gané la votación. Lo más importante es que esa noche yo mismo no entendí qué pasó. Esa noche sentí que tenía una fortaleza en el área de la comunicación. Sentí que de alguna manera, si creía lo que decía, podía llevar a las personas a un nuevo nivel de pensamiento. Esa fue la semilla que luego germinó en muchas cosas, incluyendo mi blog, mi podcast y este libro. Recuerda dedicar un tiempo a esta reflexión. La respuesta no está solamente en definir tu pasión. Necesitas detectar tus fortalezas, necesitas descubrir tu ventaja competitiva. El mercado. ¿Por qué necesitamos hablar de mercado? Porque si solamente tienes pasión y capacidad, pero no mercado, solo tienes un pasatiempo. La mayoría de las personas quieren poder vivir de su pasión. ¿Te imaginas que día a día vivieras, ganaras dinero haciendo lo que te apasiona? ¿Qué sería de tu vida si tu pasión fuera una realidad? Esta es una pregunta que necesitas responderte.
No es nada malo tener un pasatiempo, pero si quieres vivir de tu pasión, necesitas asegurarte de que haya una necesidad en el mercado. Ahora bien, no necesariamente estoy diciendo que tienes que monetizar tu pasión. Puede ser que desees hacerlo como voluntario, pero al final, siempre hay una necesidad en el mercado que tú suplirás con tu servicio, tu arte, tu consultoría, tu tiempo, etc. Es por esto que las compañías invierten millones de dólares en investigación de mercado. Ellas necesitan asegurarse de que existe un mercado que resonará con el producto o servicio que están diseñando. Estas compañías se han dado cuenta de que a veces, por estar tan alejadas de su consumidor, una idea que apasiona al liderazgo de la empresa puede ser totalmente inútil ante los ojos de su cliente. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer personalmente a Gary Vaynerchuk, una celebridad que se hizo multimillonario en Internet, y conocer de primera mano la historia que lo llevó al éxito. Gary nació en la ex Unión Soviética, pero creció en Nueva Jersey, Estados Unidos. Desde pequeño, tuvo la oportunidad de trabajar ayudando en la licorería de su padre. En esos años, descubrió algo muy particular. Gary descubrió que los clientes que venían a comprar vinos se comportaban totalmente diferente de los clientes que venían a comprar cualquier otro tipo de licor. Por ejemplo, si una persona venía a comprar un whisky, sin importar cuál recomendación Gary o su padre le dieran, la persona siempre compraba la marca que había decidido previamente. Por el contrario, cuando una persona venía a comprar vinos, actuaba totalmente diferente. Este tipo de cliente era un explorador, hacía preguntas, estaba abierto a probar nuevas marcas y nuevas cosechas. Desde muy temprano, Gary se dio cuenta de que había un vacío en el mercado de educación sobre vinos. Como los vinos se habían convertido en su pasión y por su experiencia en la tienda, sabía que era bueno guiando y educando a los clientes a experimentar distintos tipos de vinos. En el año 2006 lanzó Wine Library TV, un show en YouTube que se convirtió en una plataforma gigantesca para educar y también distribuir vinos a sus clientes. Gary catapultó la licorería de su padre de facturar $4 millones al año a más de $60 millones al año, con más del 50% de sus ventas hechas en línea. Todo porque descubrió una necesidad en el mercado, que repito, no eran los vinos, era la educación, y se comprometió a educar, con un lenguaje sencillo y jovial, a los amantes del vino. El resto es historia. Muchas veces las personas me preguntan cómo pueden determinar si hay un mercado. La respuesta es muy sencilla. Piensa primero en el servicio. Si tienes pasión por algo y eres bueno, comienza a pensar en cómo puedes servir a los que tienes a tu alrededor. ¿Te apasiona la repostería y eres bueno en eso? Haz y regala algo de tu creación a alguien necesitado y observa la reacción. ¿Te gusta enseñar a niños? Comienza haciéndolo gratis para ganar experiencia y entender si existe una necesidad de tu servicio. Así nació mi blog, que para el momento en que escribo estas líneas es visitado por más de 1 millón de personas al año. Yo descubrí que mi pasión era el liderazgo, ayudar a otros a descubrir su propósito y motivarlos en la jornada. También sentía que tenía una fortaleza en el área de la comunicación. Así lancé liderazgohoy.com. Por varios años y hasta el día de hoy escribí, publiqué podcasts y videos totalmente gratis. Necesitaba saber si había un mercado para mi mensaje. Necesitaba confirmar que mi pasión resonaría con la audiencia. Hoy tengo contratos de libros y me pagan buen dinero como orador, pero todo comenzó como un servicio a los demás. Así descubrí mi voz. Así descubrí mi mercado. Así descubrí mi nicho.
Otro de los errores más comunes que veo es que las personas alinean su plan de vida a solo dos de los tres aspectos: pasión, capacidad y mercado, que hemos discutido. Recuerda lo siguiente: si tienes pasión por algo y eres bueno, pero no existe un mercado, es un pasatiempo. No existe nada de malo con tener pasatiempos, pero es importante que seas honesto y lo definas como tal. Si tienes pasión por algo y existe un mercado pero no eres bueno, estás caminando directamente hacia la frustración, el fracaso y la mediocridad. Jamás llegarás al nivel de las personas que tienen la habilidad para eso, y vivirás una vida llena de frustración. Quiero aclarar en este punto que cuando me refiero a que no eres bueno, no me refiero a una habilidad que puedas desarrollar con esfuerzo y persistencia, sino más bien a una habilidad que al nivel profesional es imposible que alcances. Por ejemplo, si yo quisiera llegar a ser, comenzando a mi edad y sin experiencia previa, un patinador sobre hielo en las Olimpiadas. Si eres bueno en algo que tiene un mercado pero no tienes pasión, vivirás una vida profundamente aburrida. Este grupo es al que normalmente me refiero cuando digo que maldicen el lunes y pasan cada día esperando el viernes. Son buenos en lo que hacen, posiblemente les paguen bien, pero no tienen ninguna pasión por su ocupación. Al final, la idea que necesito que te lleves es la siguiente: para seguir tu llamado, necesitas definir el área en donde se interceptan tu pasión, tu capacidad y el mercado. Ese es el secreto. Fuentes que nutrirán tu pasión. Curtis Martin nació en el año 1973 rodeado de violencia, alcohol y drogas. Su madre tuvo que criarlo sola después de que su padre los dejara en soledad por seguir una vida de alcohol y drogas. La violencia en la que Curtis se desarrolló era tan grande que su abuela fue encontrada muerta, apuñalada, y él mismo estuvo cerca de la muerte cuando un revólver cargado y apuntando a su cabeza falló en disparar 7 veces. Martin fue considerado un gran atleta desde niño y rápidamente se convirtió en una de las estrellas del equipo de fútbol americano de su colegio. Con el tiempo llegó no solo a jugar en las ligas mayores de fútbol americano, NFL por sus siglas en inglés, sino que se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga, y en el año 2012 recibió el premio como el jugador más valioso del año. En su discurso de premiación, dejó boquiabierta a toda la audiencia cuando admitió que nunca le gustó el fútbol americano. Permíteme colocar esta situación en perspectiva. Estados Unidos es un país profundamente fanático del fútbol americano. Cientos de miles de niños juegan este deporte desde muy pequeños con el sueño de algún día llegar al nivel profesional. Un mínimo porcentaje de los niños puede jugar en el equipo del colegio. De ellos, un mínimo porcentaje logra jugar en la universidad. Y de esos, un mínimo porcentaje llega al nivel profesional. Y de los que llegan al nivel profesional, solo a uno se le nombra el jugador más valioso del año. Es decir, uno solo de un mínimo porcentaje, de un mínimo porcentaje, de un mínimo porcentaje logra el premio, y a ese único no le gustó el deporte. Luego de que Curtis Martin confesara su falta de pasión por el juego, comentó que la razón por la cual decidió jugarlo fue porque se convenció de que la plataforma que le crearía el fútbol americano podría ser utilizada para hacer bien a la humanidad. Su pasión no estaba en el fútbol americano. Su pasión estaba en utilizar el deporte, la plataforma, la fama, el dinero, para invertirlo en causas que sí llenaban su corazón. En su discurso comentó: ese día entendí que si yo iba a ser exitoso en este juego llamado fútbol americano, necesitaba jugar por una causa más grande que el deporte mismo, porque yo sabía que el amor por el juego no estaba en mi corazón. No todo el mundo tiene una pasión por lo que hace. Sin embargo, eso no quiere decir que no se tiene una pasión por el resultado
o por quién se hace. Muchas veces creemos que no tenemos pasión por algo simplemente porque buscamos en una sola fuente de pasión. Existen 3 fuentes que nutrirán tu pasión: pasión por la actividad misma y lo que haces, pasión por el resultado de lo que haces y pasión por quien lo haces. 1. Pasión por lo que haces. Esta es la fuente de pasión más común que encontramos. ¿Te gusta lo que haces? Si heredaras $1.000.000, ¿continuarías haciendo esta actividad? Si tus respuestas son afirmativas, probablemente esta es la fuente que nutrirá tu pasión. Nunca olvidaré a mi amigo Daniel de la universidad. Daniel dejó una carrera lucrativa en Procter & Gamble por seguir su pasión: enseñar a otros a bailar. Recuerdo que él vivía por bailar, respiraba bailar, comía bailar. Bailar era su mundo, su sueño y su pasión. Todos quisiéramos dedicar nuestro día a día a una actividad que nos diera tanta pasión. Pero existen otras fuentes de pasión. A veces no nos apasiona el trabajo per se, pero sí el resultado que podemos obtener. 2. Pasión por el resultado. El año pasado tuve la oportunidad de almorzar con uno de los empresarios de multinivel más grandes del mundo. En nuestra conversación tocamos el tema de la pasión y me comentó algo que me sorprendió. A mí nunca me ha gustado hacer el negocio de multinivel, me dijo. Odio las llamadas en frío, las charlas, las ventas y el rechazo. Nunca me gustó que personas que ganaban 30 veces menos que yo se pararan ante mí y me dijeran que mi negocio no funcionaba. De verdad odio todo eso. ¿Y entonces por qué lo hiciste?, le pregunté. Por el resultado, simplemente por el resultado. No conseguí otra cosa que me diera la libertad para estar con mi familia y hacer lo que yo quisiera. No quería un empleo, aunque fuera bien pagado. Quería viajar, almorzar con mis hijos. Mi pasión es mi familia y por eso lo hago. Esta historia es bastante común. Constantemente hablo con deportistas y empresarios a quienes no les apasiona el día a día de su trabajo o su fuerte entrenamiento en el caso de los deportistas, pero sí les apasiona profundamente las consecuencias de lo que hacen. Al final es una decisión personal. Existen personas que tienen pasión por lo que hacen y también por el resultado, pero de no ser así, ¿cuál es tu prioridad? ¿Pasión por lo que haces? Asegurar que te encanta lo que haces día a día. ¿Pasión por el resultado? Sacrificarte en el día a día por un resultado que deseas. Pero existe otra fuente de pasión que, como en el caso de Curtis Martin, es la más poderosa de las 3. Pasión por quien lo haces. 3. Pasión por quien lo haces. Tal como expresaba Curtis en su discurso cuando ganó el premio como mejor jugador, él jugó fútbol americano para poder desarrollar la plataforma que le permitiera hacer el bien a otros. Tuvo que jugar por una causa más grande porque el amor por el fútbol no estaba en su corazón. Esta es una de las fuentes de pasión más poderosas que existen y también una de las más olvidadas. En este caso, puede que no te apasione lo que haces y no te apasionen los resultados que obtendrás personalmente, pero sí te apasiona el resultado que le dará a alguien que amas profundamente o el cambio positivo que harás en la vida de otra persona. Un gran ejemplo de esta fuente de pasión son las miles de personas que han dedicado su vida a luchar por la justicia social de alguna u otra forma. A muchas de ellas no les gusta el sacrificio, los bajos salarios y, en muchos casos, las precarias condiciones de los países donde tienen que viajar y trabajar. Pero ver la justicia social hecha realidad en la tierra les apasiona como nada. Por cierto, ¿recuerdas a Scott Harrison, del que escribí al principio del capítulo? Luego de hacerse la pregunta sobre servir a Dios y a otros,
se embarcó en una aventura que finalmente lo llevó a fundar Charity Water. Desde el año 2006 y hasta 2014, Charity Water, una fundación sin fines de lucro que invierte el 100% de sus donaciones en llevarles agua a los necesitados, ha logrado llevarles agua limpia a 4.100.000 seres humanos que no tenían agua limpia que beber. El agua limpia que ahora más de 4 millones de personas reciben diariamente, gracias a que un día Scott siguió su llamado, es mucho más que agua. Agua es vida. Agua limpia significa menos enfermedades, lo que significa que los niños pueden ir a la escuela, lo que significa que pueden estudiar y graduarse, lo que significa que el agua limpia está sacando al mundo de la pobreza. Dios y la vida no te dejarán en el mundo ordinario sin llamarte a una aventura. No naciste para el mundo ordinario, naciste para algo más. Hay un nuevo camino que recorrer, un nuevo puente que hay que atreverse a cruzar, un nuevo tesoro por el que vale la pena luchar. Tomando las palabras de mi amigo Marco Ayuso, descubrir tu pasión es encender tu luz. Hacer lo que te apasiona es iluminar al mundo con ella. Capítulo 6. El tesoro. El concepto básico de una historia es un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para obtenerlo. Ese algo que el héroe quiere tiene que ser lo suficientemente grande para que el conflicto valga la pena. Ese algo es el tesoro. En toda película, el héroe tiene una clara razón por la que se lanza a la aventura. Rudy Ruettiger, de la película Rudy estaba claro de que su sueño era jugar fútbol americano para el equipo de la Universidad de Notre Dame cuando decidió dejar su trabajo para intentar ser admitido en tan prestigiosa universidad. Maximus, en El Gladiador, desea hacer justicia por el asesinato de su familia y del emperador Marco Aurelio. Frodo, en El Señor de los Anillos, quiere destruir el anillo, y William Wallace, de corazón valiente, quiere libertar a Escocia. En una película, el porqué, el tesoro, necesita ser definido de forma clara en el momento en que ocurre el llamado a la aventura. Si la audiencia no tiene clara cuál es la razón por la que el héroe decide luchar, automáticamente pierde interés. Ningún héroe se lanza a la aventura sin un tesoro claro. Nadie se acerca ni remotamente al riesgo que conlleva una aventura sin definir la posible recompensa. Lo triste está en que muchas veces nosotros caminamos por la vida sin la claridad necesaria de hacia dónde queremos ir. Invertimos años planificando una boda, semanas planificando unas vacaciones, días planificando una fiesta de cumpleaños, y a veces no dedicamos ni un par de horas a definir lo que queremos en la vida. Sin embargo, dedicar un poco de tiempo a definir lo que quieres de la vida hará toda la diferencia. Así actuó John Goddard cuando tenía tan solo 15 años. Hace varios años leí su historia en el libro Caldo de pollo para el alma, de Jack Canfield y Mark Victor Hansen. John Goddard logró definir lo que quería de la vida. John escribió una lista con 127 sueños que cumplir. La llamó la lista de mi vida. En su lista no escribió metas triviales, sino más bien sueños de gran envergadura, como escalar varias de las montañas más altas del mundo, visitar el Polo Norte y el Polo Sur, conocer la Torre Eiffel, escribir un libro, construir un telescopio, atravesar el Gran Cañón del Colorado, leer la Biblia completa, correr una milla en menos de 5 minutos, despegar y aterrizar en un portaaviones, aprender español, francés y árabe, casarse y tener una familia. Esta lista definió el futuro de John porque lo ayudó a dirigir cada uno de sus pasos. Sobre esto, John comentaba: desde muy temprano, siempre soñé con convertirme en un explorador. De alguna manera, tenía la impresión de que un explorador era aquel que vivía en la jungla con los nativos y muchos animales salvajes,
y nunca pude imaginarme algo mejor que eso. A diferencia de los otros niños que cambiaron de opinión sobre lo que querían ser en la vida varias veces a medida que se volvían adultos, yo nunca dudé de mi ambición. El 17 de mayo de 2013, en una batalla contra un extraño tipo de cáncer, John Goddard falleció a los 88 años de edad. Famosos periódicos escribieron sobre la muerte de el verdadero Indiana Jones. John había vivido una vida digna de contar. John no solo había logrado todos los sueños que escribía anteriormente, sino que había sido el primer explorador en recorrer el río Nilo de punta a punta en kayak, había escalado el Kilimanjaro, había roto el récord de velocidad en el avión F-111 llevándolo a más de 1500 kilómetros por hora, había escalado 12 de las montañas más altas del mundo y visitado prácticamente todos los países del mundo. Escribió 2 libros, The Survivor, El sobreviviente y Por el Nilo en kayak. Goddard dejó 6 hijos, 10 nietos y 2 bisnietos. De las 127 metas que John se puso a los 15 años de edad, pudo lograr 109. Una o dos de ellas significarían la experiencia de la vida para muchos, pero John había logrado 109 de esas. Una vez le preguntaron a John sobre su lista, a lo cual respondió, la mayoría de las personas dicen, algún día. Y eso no significa nada. Es importante escribirlo y ponerlo donde puedas verlo cada día. Imagino que si hubiera tenido la oportunidad de conocer a John, hubiera sido mágico, como dicen sus amigos. John de seguro tendría más de una historia que contar. Sería como conocer a uno de los mejores exploradores del mundo, músico, fotógrafo y escritor al mismo tiempo. Un gran esposo y un inspirador padre de familia. La gran diferencia entre John y cualquier otro con sueños similares es que John los escribió en un pedazo de papel. John fue intencional en lo que quería lograr y lo hizo posible. Existe un poder casi mágico en el hecho de escribir tus sueños y metas, un efecto que ha sido comprobado ya por muchos. Las metas deben ser específicas y con una fecha. Fallar en colocarle una fecha a tus metas transformará tus sueños en el algún día al que se refería John Goddard. Escribir tus sueños y metas transformará tu vida y te dará la dirección necesaria para escribir la historia que deseas vivir y contar. Entre los aspectos positivos de escribir tus sueños y metas se encuentran: 1. Te obliga a clarificar lo que quieres. Cuando comencé mi carrera de mercadeo en Procter & Gamble, descubrí uno de los aspectos más difíciles de desarrollar y que son parte de la cultura de esta organización: escribir. En Procter & Gamble, toda idea, proyecto o requisición se maneja por medio de los famosos one-pager, documentos de una página. Desde tus planes de trabajo hasta los proyectos globales complejos, se presentan al liderazgo en documentos de una página de largo. La cultura de la escritura en Procter & Gamble es una de las más poderosas ventajas competitivas de la organización. Después de un par de años, cualquier gerente ha escrito cientos de este tipo de documentos. Hay cursos de varios días en los que te enseñan cómo escribir. La razón por la cual la compañía hace tanto énfasis en estos one-pager es que te obligan a organizar y definir tus ideas. No existe manera de que, al escribir una mala idea, suene como buena. El liderazgo ha entendido que el proceso de escribir ayuda a los gerentes a aprender a pensar correctamente, a organizar sus ideas, a contar una historia que tenga sentido y finalmente a influir en la organización. Escribir también ayuda a la organización a documentar lo acordado para así poder volver atrás en caso de dudas o malos entendidos. Si el poder de la escritura es considerado piedra angular en una organización tan grande como Procter & Gamble,
también debes considerarlo piedra angular en el desarrollo de tu vida. Los mismos beneficios obtenidos por la organización están a tu alcance. Escribir tus metas te obliga a pensar, a organizar, a priorizar lo que quieres de la vida. Escribir tus metas te ayuda a separar lo trivial de lo importante, lo inmediato de lo que puede esperar. Otro aspecto sumamente positivo es que escribir tus metas te ayuda a tenerlas presente, a dar golpes de timón de ser necesario y a eliminar las que ya no tienen relevancia para tu vida. 2. Te ayuda a mantener el enfoque y filtrar las oportunidades. Escribir tus sueños y metas te da enfoque. ¿Qué crees que hubiera respondido John Goddard si en sus 20s o sus 30s hubiera recibido una oferta de trabajo corporativo con alto potencial de crecimiento tanto salarial como profesional? Estoy seguro de que hubiera declinado. ¿Por qué? Porque en ninguna de sus 127 metas aparece ser director o vicepresidente u oficial ejecutivo en jefe, CEO, por sus siglas en inglés, de alguna corporación. Es más, esa oportunidad, aunque pudiera ser muy buena en muchos aspectos, hubiera alejado a John de sus verdaderos sueños. Otra maravillosa historia de enfoque la vemos en la cadena más grande de cafeterías, Starbucks. Starbucks fue fundada en 1971 y creció rápidamente en Estados Unidos y luego a nivel mundial con ya más de 23,000 tiendas alrededor del mundo. Pero para Starbucks el crecimiento no fue siempre fácil. Entre el año 2005 y 2008, las ventas de las tiendas disminuyeron debido a que el rápido crecimiento de la organización les había hecho perder el enfoque. Las tiendas ya no solo vendían café, sino que una inmensa cantidad de oportunidades los habían desenfocado. La adición de desayunos, venta de CD, cafeteras, etc. En enero del año 2008, la junta directiva decide traer de vuelta a uno de sus más brillantes CEO, Howard Schultz, con el objetivo de que la empresa regresara al nivel de crecimiento que una vez había tenido. Una de las primeras decisiones de Schultz, necesaria pero sumamente difícil, fue cerrar todas las tiendas en Estados Unidos por un día para reentrenar al personal en cómo servir la mejor taza de café posible. Esta decisión de cerrar todas las tiendas por un día le costó a Starbucks $7 millones. El trabajo que realizó Schultz fue el de reenfocar a la organización, enseñarles que por encima de los desayunos, los CD y las cafeteras, ellos tenían que ser los mejores haciendo café. Respecto a esto, Schultz comentaba: nosotros comenzamos a hacer una promesa de manera permanente para nosotros y para nuestros clientes, que la calidad de todo lo que hacemos necesita ser probada en la taza de café. Yo creo que lo que estaba tratando de hacer era que todo el mundo entendiera que no se trataba de Howard Schultz, que no se trataba de miles de tiendas, se trataba de una tienda, de una taza de café extraordinaria y un compromiso de hacer todo lo posible para superar las expectativas de nuestros consumidores. La historia de Starbucks es una historia de enfoque y de cómo una compañía que perdió su enfoque casi se destruye ella misma. Sin embargo, también es una historia de redención y de cómo, volviendo a enfocar al equipo, sales de nuevo hacia adelante. En la medida que tienes éxito, te darás cuenta de que comenzarán a llegar a ti cada vez más oportunidades. Algunas acelerarán el logro de tus sueños y metas, pero otras te desviarán de lo que sueñas. Por eso, de la misma manera que Starbucks decidió cancelar el lanzamiento de sus desayunos calientes y otras muchas cosas con el objetivo de reenfocarse en el café, y de la misma manera que John Goddard probablemente se reiría de una oferta en un trabajo corporativo. Escribir tus sueños y metas te ayudará a mantener tu norte y asegurar tu llegada a casa. Escribir tus sueños y metas
te ayudará a que puedas decir no a muchas cosas para que puedas decir sí a otras. 3. Te ayuda a enfocarte en el logro, no en el proceso. El proceso, desde que te colocas una meta hasta que la logras, es duro. Más adelante nos sumergiremos en todo lo que significa el conflicto, las barreras, los golpes y las caídas. Pero el punto es que el conflicto es un proceso difícil, doloroso y está lleno de sufrimiento. Si tu sueño es suficientemente grande, tendrás que atravesar por él. Escribir tus metas te ayudará en el medio del conflicto a enfocarte en la recompensa. Esto te dará las energías suficientes para seguir luchando cada día por el sueño de tu vida. Mientras unas personas renuncian por estar enfocadas en el conflicto, sufrimiento, golpes y caídas, otras llevan sus sueños a la realidad enfocándose en la recompensa. ¿Alguna vez, luego de proponerte hacer ejercicios o comer bien para estar más sano, has renunciado? Yo sí. Te aseguro que si tu respuesta es afirmativa también, la razón que te ha llevado a renunciar a los ejercicios o dietas es que te enfocaste en el proceso y perdiste el enfoque de la meta. Enfocarse en el proceso causa que toda tu energía se disipe lamentándote porque tienes que levantarte temprano para salir a correr, o porque tienes que pararte en el gimnasio al salir del trabajo cuando ya estás cansado, o porque no te puedes comer esto o aquello. Eso es enfocarse en el proceso. Por el contrario, enfocarse en la meta es tener presente la persona que vas a llegar a ser, la medalla que te pondrán en los hombros, el peso que la balanza marcará o los excelentes resultados que saldrán en tu examen médico. Donde te enfocas hará la gran diferencia, y escribir tus sueños y metas te ayudará a enfocarte en lo que es correcto. Recuerdo la vez que me propuse escalar el Pico Bolívar en Mérida, Venezuela. Este pico es el más alto de los Andes venezolanos, una montaña majestuosa de 4.978 metros, donde se encuentra un busto de nuestro gran libertador, Simón Bolívar. Años antes de mi aventura, mi madre me había dado una foto de mi tío, su hermano, al lado del busto de Bolívar que se encuentra en la cumbre del pico. Esa se convirtió en mi meta. Yo soñaba con que pudiéramos colocar una al lado de la otra, la foto de mi tío, que me lleva más de 50 años de edad, y la mía. Ambas fotos tomadas desde el mismo ángulo, en el mismo lugar. Subir el pico no fue fácil. Comenzó con una caminata por la ruta Lamucuy, que se extendió por 5 días y que incluyó hacer la cumbre en el pico Humboldt también. Hubo mucho cansancio, inmenso dolor, hambre, frío e insomnio. Pero lo único que me movía hacia adelante era esa foto. La foto en la cima del pico al lado de nuestro libertador. Si el enfoque hubiera estado en el proceso, hubiera sido un infierno y probablemente la foto nunca se hubiera dado porque momentos para renunciar hubo muchos. Pero el enfoque en la meta me mantuvo en la lucha, mirando hacia adelante hasta ese momento esperado, cuando al lado del más grande busto de Bolívar que jamás hubiera imaginado, la cámara congeló el momento para siempre. 4. Te ayuda a celebrar los pequeños éxitos. Tener la capacidad de celebrar los pequeños éxitos de una larga jornada hará toda la diferencia. Pero la única manera de poder celebrar pequeños avances es si sabes hacia dónde vas. Y eso lo logras, escribiendo tus sueños y metas. A finales de 2012 tuve la oportunidad de conocer a Andrés Gutiérrez, un reconocido experto financiero de Estados Unidos, con un programa de radio sobre consejos de finanzas personales que se transmite en cada esquina del país. Andrés tiene un plan infalible diseñado a la perfección, que te puede llevar desde una vida llena de deudas
a una vida de paz financiera. Una parte de su plan es lo que se llama bola de nieve, y es un concepto donde colocas todas tus deudas en una lista de menor a mayor, sin colocar la hipoteca, y luego de pagar los pagos mínimos en todas tus deudas, atacas fuertemente la más pequeña. Al pagar la más pequeña, unes el pago que hacías en la deuda más pequeña y se lo sumas a la segunda. En el momento que pagas la segunda, le sumas todo lo que colocabas a la tercera, y así sucesivamente. Es un sistema que se llama bola de nieve, porque a medida que vas pagando las pequeñas deudas, tus aportes van aumentando y logras pagar las grandes más rápido. Pero la realidad es que este no es el sistema más rápido para salir de deudas. El sistema más rápido para salir de deudas es hacer la lista de tus deudas de la que tenga mayor interés a la que tenga menor interés y enfocarte en pagar las de mayor interés primero. A pesar de que el sistema enfocado en el interés bancario es el que te llevaría a salir de deudas más rápidamente y pagando menos, los estudios demuestran que el sistema que Andrés promueve es muchísimo más exitoso. Es decir, muchas más personas logran salir de deudas organizando sus deudas de menor a mayor que las personas que las organizan de mayor interés a menor interés. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. El problema de salir de deudas, más que un problema financiero y matemático, es un problema emocional. Si las personas logran eliminar una deuda, así sea pequeña, eso les da seguridad, confianza en sí mismas y motivación para seguir a la segunda. Cuando logran cancelar la segunda deuda, esto les da aún más motivación para seguir a la tercera. Por el otro lado, muchas personas tratando de pagar una deuda por años, aunque tenga el interés más alto, finalmente pierden la motivación y renuncian. Tal como dice Andrés, las finanzas personales son más personales que finanzas. Su secreto para ayudar a miles de personas a salir de sus deudas es llevarlas paso a paso a tener pequeños éxitos, celebrarlos y seguir para adelante. Exactamente lo mismo sucede con cualquier otro sueño o meta en nuestra vida. No estamos en una lucha lógica, estamos en una batalla emocional. Y como tal, necesitamos asegurarnos de que no les damos cabida a las situaciones que nos llevarán a la desmotivación. Una de las mejores maneras de atacar la desmotivación de una forma proactiva es celebrar nuestros pequeños éxitos. ¿Lograste trotar tus primeros 30 minutos sin parar? Celebra. ¿Lograste tocar sin errores la primera parte de tu canción favorita? Celebra. ¿Lograste tu primera venta? Celebra. Ahora bien, cuando digo celebra, no me refiero a una celebración como las fiestas patronales de mi país, que duran días. Me refiero a que celebres por 5 minutos y sigas luchando. Lo que necesitas es una pequeña celebración, algo que te recompense por tus pequeños éxitos. Ya cerrando la idea del capítulo, quiero dejarte con esto. Toda gran película, de esas que vale la pena pagar para ir al cine, nació en la mente de alguien. Ese alguien puso la idea en una hoja de papel. Luego escribió la historia. Y luego el guión. Siempre en un pedazo de papel. Después otras personas tomaron el guión y dibujaron escena por escena. Otros definieron el vestuario. Mucho después filmaron la película, la editaron y se la enviaron a tu sala de cine para que la pudieras ver. Pero al principio, esa idea que nació en la mente de alguien fue escrita en una hoja de papel. Si no quieres que los vientos irregulares de la vida lleven tu barco a donde no quieres ir, escribe pues tus sueños y tus metas. Pero definir el tesoro de tu vida no es el final de la lucha. En muchos casos no es ni siquiera el comienzo, porque todo héroe se enfrentará a una de las primeras y quizás más duras de sus pruebas.
la razón por la cual miles se devuelven llenos de miedo a su mundo ordinario, la negación de su llamado. Capítulo 7. La negación de tu llamado. Es difícil escoger una película o novela como favorita. Las historias tienen diferentes significados para tu vida dependiendo de cuándo las ves y de qué está pasando en ese momento en tu vida. Las historias no son un mero entretenimiento. Ellas son una forma de arte en la cual, por medio del entretenimiento, te regalan una ventana a un mundo que debería ser. En palabras de Robert McKee, las buenas películas, novelas y obras de teatro que reflejan todas las tonalidades de lo cómico y de lo trágico siempre consiguen entretener al público ofreciéndole un modelo nuevo de vida cargado de significado afectivo. Las historias no son una huida de la realidad, sino un vehículo que nos transporta en nuestra búsqueda de la realidad, nuestro mejor aliado para dar sentido a la anarquía de la existencia. Una de mis películas favoritas es El Hobbit, específicamente una escena que tocó fuertemente mi corazón en una etapa de mi vida en la que me encontraba entre mi mundo ordinario y una gran historia enfrente de mí que podía ser escrita. Había recibido ya el llamado a la aventura, pero no estaba completamente sumergido en ella. Estaba negando mi llamado. En las primeras escenas de El Hobbit, Gandalf invade la tranquilidad de Bilbo, el Hobbit. Bilbo vive tranquilamente en una hermosa casa en la comarca. Esta vida se ha convertido en un mundo ordinario. Gandalf tenía otros planes. Sin preguntar, organiza una reunión en la casa de Bilbo para planificar los siguientes pasos de su nueva aventura. Recuperar la montaña solitaria que había sido tomada por el dragón Smaug. Para esa aventura, Bilbo es necesario e invitado a participar. Bilbo, inicialmente negado a ser parte de la aventura, decide leer el contrato que necesita firmar para sumarse al grupo. Ya adentrado en los detalles del mismo, lee en voz alta los riesgos que acarrearía la aventura, posibles laceraciones, destripamiento y hasta la incineración. Bilbo, sin entender muy bien cómo podría ser incinerado, recibe una respuesta clara por parte de Bofur, que le explica que el dragón que necesitan enfrentar lo incineraría en un abrir y cerrar de ojos. Al entender los riesgos de su aventura, pidiendo un momento para recuperar el aire, cae desmayado del susto. Luego de recuperarse, ya en su sofá con una taza de té caliente, Bilbo sostiene una conversación con Gandalf. Es uno de los momentos más poderosos de la historia. En esta conversación Gandalf confronta a Bilbo con el hecho de que ha perdido su espíritu aventurero. Los adornos, las alfombras y los platos de su madre habían reemplazado el espíritu que tuvo cuando era un pequeño hobbit, un hobbit que siempre buscaba escaparse de los límites de la comarca. Gandalf le recuerda que la vida tiene que vivirse y que el mundo está afuera, no dentro de su casa. La conversación le trajo un poco de esperanza y motivación a Bilbo. Sin embargo, antes de tomar la decisión, le pregunta a Gandalf si él puede prometerle que llegará de vuelta sano y salvo al terminar la aventura, a lo cual Gandalf, imposibilitado, le dice que no. Sin embargo, le indica que si llega a volver, nunca será el mismo. En ese momento, Bilbo se para de la silla y sale del salón, indicándole a Gandalf que no irá, que habían escogido al hobbit equivocado. Saltando de la película al libro original, encontré una descripción aún más poderosa de lo que estaba pasando en la mente y el corazón de Bilbo cuando tuvo la conversación con Gandalf. Mientras cantaban, el hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia, un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces algo de los Tuk renació en él.
Deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro, sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá de Del Agua, se alzó un fuego. Quizá alguien encendía una hoguera, y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina, envolviendo todo en llamas. Se estremeció, y enseguida volvió a ser el sencillo señor Baggins otra vez. Escenas como estas representan momentos claves de nuestras vidas, ¿no lo crees? Un amigo nos presenta un negocio que quizás nos podrá dar la libertad que soñamos. Alguien nos dice que somos excelentes fotógrafos, pintores o educadores, y una llama se enciende dentro de nosotros, dándonos una esperanza, quizás por pocos segundos, de que tal vez pudiéramos dedicarnos a algo así. O vemos un aviso en la prensa que nos promete enseñarnos a ser actores, cantantes o comediantes, y por un momento algo espiritual que no habíamos sentido antes nos llena de una nueva esperanza, y solo toma unos pocos segundos para que pensemos en dragones devastadores que envuelven todo en llamas y otra vez volvamos a ser el sencillo señor o la señora Baggins. Aún recuerdo como si fuera ayer cuando tomé la decisión de que comenzar mi blog liderazgohoy.com era la vía para lograr mis sueños y responder a mi llamado. Muy entusiasmado y con mi mente llena del potencial de lo que esto podía llegar a ser, me dispuse a comprar el dominio y pagar todos los servicios que necesitaba para comenzar mi blog. Había dado los primeros pasos para la constitución de este tan deseado proyecto. Recuerdo haberme ido a acostar esa noche muy emocionado por lo que esto podía llegar a ser. Ya en mi cama, con todo oscuro y en silencio, empecé a escuchar una narrativa diferente que comenzó a dominar mis pensamientos. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si a las personas no les gusta lo que escribo? ¿Y si se me agotan los temas y no tengo ya más que decir? ¿Te imaginas la vergüenza delante de mis amigos y familiares si esto no funciona? Todo sentimiento de esperanza se transformó en miedo, en pánico. Al día siguiente, al despertar, cancelé todos los servicios que había contratado, ejecuté la devolución de mi dinero y pocas horas más tarde ya estaba tranquilo, sin miedo, nuevamente en mi mundo ordinario. El miedo, un sentimiento que comenzamos a experimentar cuando niños, puede sumir nuestra vida en la mediocridad. El miedo en sí no es malo. El problema es cómo lo interpretamos y las acciones que tomamos a consecuencia de él. Las primeras señales de miedo que experimentamos en nuestra niñez fueron mera supervivencia. Luego de tocar la estufa caliente o meter una llave en el enchufe de electricidad culpable, aprendimos que para poder seguir vivos necesitábamos alejarnos de esas cosas. Era necesario caminar en la acera, después de que corriste a la calle y tus padres te dieron una paliza, evitar asomarnos en la ventana, etc. El problema está en que crecimos creyendo que la única respuesta posible hacia el miedo era retractarse, retirarse, evitar enfrentarse. ¿Y quién mejor para enseñarnos sobre el miedo que los búfalos y las vacas? Los búfalos y las vacas reaccionan de forma totalmente diferente en el momento en que son enfrentados a uno de sus más grandes miedos, las tormentas. Cuando las vacas ven una tormenta en el horizonte, instintivamente huyen. Ellas comienzan a correr en la dirección contraria al lugar de donde ven venir la tormenta. Si ven la tormenta en el oeste, pues dan la vuelta y comienzan a correr hacia el este. El problema está en que, por ser las vacas tan lentas, eventualmente son alcanzadas por la tormenta. En el momento en que ésta las alcanza,
Ellas siguen corriendo en la misma dirección. Debido a que la tormenta y las vacas van en la misma dirección, este comportamiento solo perpetúa el tiempo en que la vaca está debajo de la tormenta. Creyendo que huían de la tormenta, perpetuaron su tiempo debajo de ella. Por el contrario, los búfalos actúan de manera diferente. Cuando un búfalo ve una tormenta en el horizonte, él corre en dirección a la tormenta. A pesar de que pareciera no tener sentido, al menos para las vacas, lo que sucede es que por estar la tormenta y los búfalos en dirección opuesta, estos logran minimizar su tiempo debajo de la tormenta. Huir, evitar el miedo, no es la única respuesta. También podemos enfrentarlo. ¿Sientes miedo? Déjame decirte que es una buena señal. Steven Pressfield, es su magnífico libro La Guerra del Arte, comenta: mientras más miedo sintamos acerca de cierto proyecto, más certeza debemos tener de que ese proyecto es importante para nosotros y el crecimiento de nuestra alma. Es por eso que sentimos tanta resistencia. Aunque no lo creas, los artistas, los científicos, los ingenieros y cualquiera que se considere a sí mismo como un profesional, siempre están en la búsqueda de actividades y nuevos horizontes en su profesión que les causan miedo. Los verdaderos profesionales son valientes. Las personas valientes no son las que carecen de miedo, son las que, a pesar del miedo, lo enfrentan. Por el contrario, el amateur declina lo que le da miedo. Prefiere mantenerse en lo seguro y tener éxito en su mundo ordinario. Hacer este libro generó en mí un profundo temor, especialmente hoy. Para el momento en que escribo estas líneas, han pasado un par de meses desde que comencé a escribirlo. En el proceso de desarrollar el bosquejo, definir los capítulos y trabajar la propuesta de publicación, tomé la decisión de escribir este capítulo que estás leyendo en un momento especial. Decidí escribirlo en el momento en que tuviera más dudas, más miedo. Sentí que para escribir este capítulo necesitaba estar inmerso en la negación de mi llamado. Necesitaba estar en ese punto en el cual el miedo me estaba convenciendo de que no lo podía hacer. Si estás leyendo estas líneas, quiere decir que logré vencerlo. Quiere decir que acepté mi llamado a la aventura. Estoy seguro de que te has enfrentado a situaciones así. Me refiero a ese momento cuando estás a punto de negociar un futuro de aventura y riesgo por la seguridad que el mundo ordinario te ofrece. Ese punto cuando tienes que decidir luchar por tus sueños o dedicar tu vida a buscar los sueños de otros, los sueños que la sociedad impone en ti, no los que fueron sembrados en tu corazón. En mi proceso de comprender los principios universales que hacen las grandes historias y específicamente la jornada del héroe, entendí algo que me llenó de esperanza. El hecho de que hayas negado tu llamado no implica que no seas un héroe, por el contrario, lo confirma. Negar tu llamado es una parte fundamental de tu desarrollo como héroe y necesitas pasar por esa etapa. Todo héroe pasa por un proceso de negación, bien sea porque no se cree capaz, no cree que realmente es el elegido o porque no quiere dejar su mundo ordinario. Hoy tengo noticias para ti. Tú eres el elegido de la gran historia de tu vida. Tú eres el héroe. Ahora bien, necesitamos entender que el miedo es un sentimiento real que debemos aprender a dominar y enfrentar con valentía. Con el tiempo he desarrollado determinados pasos y estrategias que me han ayudado a enfrentar el miedo. Quiero compartirlos contigo. 1. Desarrollo de forma intencional un círculo íntimo positivo. Hubo un momento, no hace mucho tiempo, en que me di cuenta de que había descuidado mi vida espiritual. Algo había pasado en mi vida. Lentamente había perdido los hábitos y rituales que me mantenían alineado con mi Creador. Ese alejamiento, por supuesto,
estaba afectando otras áreas de mi vida, como mi matrimonio y la relación con mi hijo. Después de una situación que es para otro libro, comencé un profundo proceso de reflexión para entender qué había pasado en mi vida y cuándo, que me llevó a alejarme como lo había hecho. ¿Cuál había sido ese punto de inflexión en mi vida espiritual? Por un tiempo pensé que había sido mi traslado de Venezuela a Estados Unidos y el hecho de que había perdido mi iglesia y luego batallado tanto para conseguir una nueva para congregarme acá. Pero lo que descubrí es que el momento en que todo comenzó a desviarse, ese punto de inflexión, sucedió cuando nuestro grupo de oración se separó. Yo era parte de un grupo que nos reuníamos una vez a la semana para aprender de Dios y orar. De ese grupo surgieron grandes amigos que todavía visito hoy en día y aprecio mucho. Hubo un momento en el que ese grupo se separó. Por razones de peso, varios integrantes tuvieron que emigrar de Venezuela, y de la noche a la mañana paramos de reunirnos. En el momento, no fue un cambio drástico en mi vida, pero sí perdí de la noche a la mañana a un grupo de personas que se ayudaban mutuamente a permanecer alineadas con Dios. Con el tiempo, ya no tenía ese grupo al cual rendirle cuentas, lo cual me dio cierta flexibilidad que terminó en un alejamiento importante de la persona que deseaba llegar a ser. Esa experiencia en el área espiritual, que se aplica a cualquier otra área de tu vida, me llevó a la siguiente conclusión. Después de Dios, no existe nada más importante en tu futuro que las relaciones que desarrolles en el camino y la calidad de las personas con quienes pases la mayoría de tu tiempo. John Maxwell siempre dice en sus conferencias y libros que en 5 años serás el resultado del promedio de tu círculo íntimo. Si tu círculo íntimo en promedio tiene un gran matrimonio, pues tendrás un gran matrimonio. Si en promedio son libres financieramente, eventualmente tú lo serás. Si en promedio son generosos, tarde o temprano, te convertirás en una persona generosa también. Por el contrario, si tu círculo íntimo, las personas con las que pasas la mayoría de tu tiempo, son negativas, terminarás teniendo una actitud negativa. Si tu círculo íntimo está siempre hablando mal de tu cónyuge, pues terminarás rechazando a tu esposo o esposa. Si gastan más de lo que ganan, terminarás con cobradores de tarjetas de crédito tocándote a la puerta. Otra cosa que he aprendido de la vida es que las personas negativas siempre tratarán de destruir tu sueño, aunque se hagan llamar tus amigos. Siempre tratarán de que te unas a su grupo negativo, chismoso y venenoso, y harán todo lo posible para que te quedes ahí. El hecho de que tú tengas un llamado, un sueño, amenaza su más básica existencia. Ellos no pueden dejar que tengas éxito, porque ese éxito revelará aún más la negatividad y dejadez de ellos. Las personas positivas te moverán hacia adelante. Te motivarán en la búsqueda de tus sueños porque ellas están en la búsqueda de los suyos también. Las personas positivas dejaron atrás el mundo ordinario y se han sumergido en una historia de aventura, riesgo y victoria, y quieren que tú la vivas también. Crear un círculo íntimo de las personas que tú admiras, de los individuos que tú quisieras llegar a ser, será una fuente invariable de soporte, motivación, mentoría e ilimitadas oportunidades. 2. Me hago la pregunta, ¿qué pasa si funciona? Hacerte esta pregunta siempre coloca tu mente en una nueva dirección y le muestra una nueva perspectiva. Hacerte esta pregunta y darle rienda suelta a la imaginación sacarán lo más profundo de ti y te embarcarán en uno de los procesos más importantes del camino, la visualización. Charles Duhigg, en su libro The Power of Habit, El poder de los hábitos, estudió el proceso que llevó a Michael Phelps
a convertirse en el mejor nadador de la historia y el mayor ganador de medallas que haya existido jamás. En su libro, relata lo siguiente. Michael Phelps empezó a nadar cuando tenía 7 años para quemar un poco de energía que tenía a sus padres un poco locos. Un entrenador local llamado Bob Bowman detectó que Phelps podía llegar lejos. Su cuerpo, largo torso, piernas relativamente cortas y grandes manos, estaba diseñado para ser un gran nadador. Pero Phelps tenía un problema. No se podía calmar antes de las carreras. Era muy nervioso. El entrenador Bowman decidió darle algo que lo haría diferente, su ventaja competitiva. Le enseñó el poder de la visualización. Todos los días, luego de su entrenamiento, le decía, no olvides ver el video esta noche y mañana en la mañana al despertarte. La verdad es que no existía tal video. Bowman se refería a que Phelps tenía que visualizar la carrera en su mente. Todas las noches y cada mañana, Phelps cerraba sus ojos y se imaginaba saltando a la piscina, en cámara lenta, nadando perfectamente. Él visualizaba cada brazada, la vuelta y el final. Michael Phelps repitió su video miles de veces en su mente. Llegó el momento en que cuando competía no pensaba. Simplemente seguía un programa. Había sido programado para ganar. El 13 de agosto de 2008, a las 10 de la mañana, Michael Phelps se lanza a la piscina compitiendo por los 200 metros estilo mariposa, una de sus mayores fortalezas. Al entrar al agua, sabe que algo anda mal. Sus lentes se están llenando de agua. Después de un tiempo, no puede ver nada. No ve la línea a lo largo de la piscina ni la T que muestra el final. No sabe cuándo dar vuelta o cuándo terminar. Para la mayoría de los nadadores, esta situación los llevaría al pánico y al fracaso. Pero no para Michael Phelps. Él está calmado. Michael simplemente sigue el programa, el video mental. Ya ha nadado esta carrera muchas veces en su mente y ha ganado. Simplemente siguió el programa. Michael sabe el número de brazadas que tiene que hacer y cuándo dar la vuelta. Está programado para ganar. Ese día Michael Phelps no solo ganó oro en la competencia, sino que batió el récord mundial. Todo esto sin poder siquiera ver. Él comenta al terminar la carrera. Pasó como imaginé que pasaría. Fue una victoria adicional en una vida llena de pequeñas victorias. El poder de la visualización ha llevado a miles de personas a lograr sus sueños. Nunca olvidaré cuando mi amigo Rich Florence, que había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Evander Holyfield, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, me comentó que Evander diariamente leía una lista que contenía todas las características que quería llegar a tener. ¿Evander Holyfield?, le pregunté. Evander Holyfield, me dijo. Él me mostró varias de las frases que tenía en su lista, y recuerdo haber leído cosas muy personales de su vida espiritual, pero también cosas relacionadas con el boxeo, su velocidad, su fuerza, etc. Si personas como Evander Holyfield o Michael Phelps han utilizado por años ese poder que también está en tus manos, ¿no crees que sería sabio aprovecharlo? Hacerte la pregunta sobre qué pasa si tu sueño, meta o llamado se hace realidad te pondrá en la dirección correcta y le dará a tu mente lo que necesita para comenzar el proceso de visualización. Imagina tu vida si ese negocio que sueñas comienza a funcionar. Imagina cómo sería tu día a día si decides embarcarte en ese viaje que siempre soñaste por los países europeos. Imagina cómo serías de feliz si diariamente dedicaras el tiempo más importante de tu día a lo que te apasiona. Uno de los secretos que he descubierto para darle la vuelta al miedo y ponerlo a funcionar para tu beneficio es agregar la siguiente pregunta a tu proceso de visualización.
¿Qué pasa si ibas a tener éxito y no lo haces? ¿Qué pasa si tu sueño, tu idea, tu pasión se iba a convertir en una realidad pero no diste el paso? Esa pregunta pone al miedo a trabajar para ti. Aquí te dejo una gran verdad que te recomiendo le prestes atención. Prefiero enfrentar el dolor del fracaso que el dolor del arrepentimiento. Prefiero intentarlo y fracasar que preguntarme toda mi vida qué hubiera sido si me hubiera arriesgado. Un día, tomé la decisión de que prefería llegar al final de mi vida con una lista de fracasos y unas pocas victorias, que llegar al final de mis días con una lista de arrepentimientos porque nunca lo intenté. Nunca olvides que el dolor del fracaso pasa, pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida. 3. Me hago la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Tal como comenté, el miedo en sí no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es la reacción que tengamos ante este. Uno de los aspectos más positivos del miedo, que está ligado a la supervivencia, es que te puede guiar en un proceso de planificación para maximizar tus probabilidades de éxito. Muchos motivadores y escritores que solo tienen el objetivo de vender charlas y libros te dirán lo que tú quieres escuchar. Normalmente es algo así. Lánzate a tus sueños, corre detrás de tu pasión, que si haces eso, todo va a estar bien y tendrás éxito. Yo estoy de acuerdo parcialmente en frases como esa. Sí creo que necesitas seguir tu llamado a la aventura e identificar tu pasión, pero no creo que necesariamente todo va a estar bien luego de que des el paso. Por ello, es de suma importancia que hagas el trabajo correcto de planificación. Era el año 1910 y dos exploradores, Robert Falcon Scott por Inglaterra y Ronald Amundsen por Noruega, estaban compitiendo por conquistar una de las últimas áreas no exploradas de la Tierra, el Polo Sur. Los resultados de ambas expediciones fueron totalmente diferentes, como también la ejecución. Amundsen llegó primero al Polo Sur y volvió sin mayores inconvenientes. Falcon llegó después, y con una profunda decepción logró ver la bandera de Amundsen ya en la meta. Pero la verdadera tragedia vino después, cuando Falcon y sus hombres murieron en el regreso a la base debido al cansancio, la inanición y la exposición al frío. La gran diferencia estuvo en la planificación. Mientras Falcon básicamente copió la trayectoria de uno de sus predecesores, Sir Ernest Shackleton, que, por cierto, nunca llegó a la meta y casi muere de regreso, Amundsen hizo su tarea. Él investigó rutas alternativas y estudió patrones de crecimiento del hielo por años. Esta ruta alternativa le permitió hacer un campamento base 96 kilómetros más cerca de la meta, lo que significaba un ahorro en total de 193 kilómetros de recorrido. Otra gran diferencia entre ambos fueron los métodos de transportación. Falcon llevó unas máquinas a motor, ponis, perros y, por supuesto, personas. A principios de la expedición, consideró que los perros no eran lo mejor y los devolvió al campo base. Con el tiempo se dio cuenta de que los ponis no podían trabajar en esas condiciones, y tuvieron que sacrificarlos. Toda la carga restante la llevaron a pie. Por el otro lado, Amundsen decidió llevar solo perros. Tiempo antes había decidido aprender técnicas de supervivencia en el frío extremo con el fin de prepararse para esta expedición, y así aprendió sobre el poder de los perros. Los perros eran excelentes, no solo le permitían avanzar de 8 a 9 horas al día, comparado con Falcon, que solamente podía avanzar de 4 o 5, sino que daban calor y levantaban la moral del equipo. Falcon basó toda la preparación de su expedición en su predecesor, lo cual le dio muy poco margen de error para los imprevistos que se podían presentar. Amundsen no dejó nada al azar. Él designó sus lentes, esquís, arneses de los perros, etc.
Estas son unas palabras de Roald Amundsen. Yo me atrevería a decir que este es el factor más importante, la manera en que la expedición es equipada, la manera que cada dificultad es prevista y las precauciones tomadas para cuando la enfrentemos o la evitemos. La victoria espera a los que tienen todo en orden. Las personas lo llaman suerte. El fracaso es seguro para aquel que haya descuidado tomar las precauciones necesarias con tiempo. A esto lo llaman mala suerte. Desear seguir tu llamado y comenzar la aventura de tu vida no implica que debes descuidar la planificación y el manejo de riesgos. Como dice el dicho, el que fracasa en planificar, planifica fracasar. Hacerme la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Siempre me ha ayudado a definir el peor escenario. Si todo me sale mal, ¿cuáles son las consecuencias? En la mayoría de los casos me he dado cuenta de que las consecuencias no son tan graves. En los casos en que las consecuencias fueran de gravedad, me ayuda a planificar un plan B, un C y quizás un D. Por poner un ejemplo muy común, ¿quieres renunciar a tu trabajo para seguir tu sueño? ¿Qué tal si disminuyes tus gastos al mínimo y ahorras de 6 a 12 meses de gastos para que tengas un colchón financiero que te sostenga si a tu negocio le toma más tiempo en crecer de lo que esperabas? ¿Qué tal si construyes tu negocio o proyecto en tu tiempo libre, noches y fines de semana, hasta que el ingreso proveniente de este pueda reemplazar tu salario actual? ¿Quieres hacer una inversión masiva en un proyecto o negocio? ¿Qué tal si estableces un calendario de inversión donde tengas fechas claves que puedan indicarte si el progreso que está teniendo la oportunidad de ocurrir cumple tus expectativas o, por el contrario, es una bandera roja que se levanta indicándote que te salgas? ¿Vas a hacer un viaje a lo largo de tu país? ¿Qué tal si te aseguras de que tienes un neumático de repuesto? En fin, los ejemplos son infinitos. El mensaje es que necesitas hacer la tarea, necesitas planificar. Un plan de acción claro, con sus respectivas precauciones y planes de respaldo, le dará al miedo la más fuerte estocada de muerte que te puedas imaginar. 4. Dedico tiempo a pensar en mis sueños y metas. Hace varios años mi amigo Peter Blanco me transmitió la siguiente reflexión. El miedo es un sentimiento negativo por algo que no ha pasado. Tu sueño es un sentimiento positivo por algo que no ha pasado. En otras palabras, el miedo y el sueño son lo mismo, pero en direcciones contrarias. Ninguno de los dos ha pasado. El miedo es negativo, mientras que el sueño es positivo. Ese día, Peter me dijo también, tienes que imaginar que en tu mente hay un perro bueno y un perro malo. Un perro es el miedo, mientras que el otro es tu sueño. ¿Cuál dominará? ¿Cuál crecerá y será más poderoso? El que más alimentes. Si alimentas más al perro del miedo, personas negativas, historias de fracasos, etc., este crecerá hasta ser tan fuerte que intimidará al otro. Por el contrario, si alimentas al perro de tus sueños, este dominará tu mente y no le dará cabida al miedo en tu vida. Por esta razón, es tan importante salir a soñar. Es el proceso más activo de visualización en el que pasas tus sueños de tu mente al terreno real. ¿Sueñas en ser un conductor de orquesta? Pues busca la manera de ir al teatro más hermoso de tu ciudad y una noche, cuando esté vacío, párate en medio del escenario y dirige tu más deseada sinfonía. ¿Sueñas vivir en un lugar específico? Sumérgete en las fotos de ese lugar que consigas en internet. Tómate unas vacaciones y camina por sus calles como si fueras un local. ¿Estás en una reunión familiar o con tus amigos y se están burlando de lo que quieres lograr? Pues respetuosamente párate y vete a otro lado a soñar. Cada día sé intencional al escoger a cuál perro en tu mente le vas a dar de comer. 5. Divido los grandes proyectos en pequeñas tareas.
Una de las principales razones por las cuales el miedo nos domina es porque vemos la tarea que tenemos al frente de tal magnitud, que no sabemos ni siquiera por dónde comenzar y, por supuesto, mucho menos creemos que la podremos terminar. La mejor estrategia para atacar este problema es dividir el proyecto en tareas tan pequeñas, que sean sumamente fáciles de ejecutar. En el año 2008, Procter & Gamble, empresa donde trabajo, me trasladó desde Venezuela a su casa matriz en Cincinnati, Estados Unidos, como gerente de proyectos de una de sus marcas más grandes a nivel global. Mi trabajo era liderar proyectos de lanzamiento de nuevos productos al mercado y gerenciar todo el proceso y los recursos desde la concepción de la idea hasta que el producto ya estaba en los anaqueles de las tiendas. Los primeros meses fueron sumamente duros para mí. No solo me enfrentaba a una nueva cultura, un nuevo país y nuevo idioma, sino que nunca antes había gerenciado proyectos de tal magnitud. Para darte una perspectiva, los proyectos que comencé a manejar significaban millones de dólares de inversión en la compañía, compra de equipos en nuestras plantas, planes de mercadeo de gran magnitud y un sinfín de procesos que necesitaban ser calificados y aprobados para asegurar que estábamos listos para lanzar al mercado exitosamente. Hubo un periodo en el que sentí mucho miedo. Inclusive, creí que no estaba capacitado para dar los resultados que se esperaban de mí. Siendo totalmente honesto, por un momento sentí que podía perder mi trabajo. A los pocos días me convencí de algo. Puede ser que no esté capacitado para manejar un proyecto de esta magnitud, pero sí estoy capacitado para manejar un pequeño proyecto. Lo que hice después fue dividir todos mis proyectos en pequeñas tareas. Tareas tan pequeñas como llamar a Patricia en investigación y desarrollo para confirmar que la fórmula pasó la prueba de estabilidad, o ir personalmente al director de ingeniería para que me firme la forma para la liberación del producto, o llamar al proveedor X para asegurar que el insumo fue despachado. Es decir, podía ser que yo no tuviera la capacidad de manejar un proyecto millonario, pero sí podía llamar a Patricia, ir personalmente al escritorio del director de ingeniería y confirmar con un proveedor. Con el tiempo me di cuenta de que, ejecutando las tareas pequeñas, había llegado a gerenciar un proyecto gigantesco. Divide tus más grandes proyectos en pequeñas tareas que sean sencillas de ejecutar. Verás cómo al comenzar a ejecutar esas pequeñas tareas, empezarás a desarrollar confianza en ti mismo y a generar el momentum necesario para ir en pos de tus sueños. Te acordarás de mí cuando un día, sin darte cuenta, estés en medio de tu jornada a tus sueños y hayas logrado cosas que nunca creíste posible. Habrás vencido el miedo poco a poco. Estos 5 pasos me han ayudado maravillosamente a vencer el miedo y estoy seguro de que te ayudarán a ti. El mundo ordinario es un lugar de murallas altas que están protegidas por los soldados del miedo. Pero contrario a lo esperado, estos soldados del miedo no están buscando protegerte del peligro que existe en el exterior, sino que más bien están evitando que tú salgas de allí. Los soldados del miedo se han convertido en tus carceleros. Harán lo imposible para no dejarte salir del mundo ordinario. El miedo utilizará todo su poder para evitar que tú vivas una gran historia, para que niegues tu llamado. El miedo sabe que por cada individuo que logre vencerlo y pueda vivir una vida plena, él será cada vez más débil. Dar el paso y decidir vivir la vida que sueñas no solo te bendecirá a ti, sino que inspirará a muchos que están siendo dominados por el miedo. Aunque, quieras o no, hay momentos que llegan, bien sea de forma intencional o fortuita, que te obligan a lanzarte a la historia.
Hay momentos donde nos enfrentamos al incidente inductor,